concepto está toda la parte económica. En realidad no se trata de que se comen nuestras hojitas y por eso les llamamos plaga y por eso debemos controlarlo, sino realmente el concepto está enfocado en la parte económica o en la importancia económica que tienen las hortalizas. Entonces, todo aquel animal que genere bajas en el rendimiento, bajas en la productividad o que mi producto valga menos en el mercado, todo eso va a ser una plaga, ¿no? De tal forma que si nosotros mismos no estamos haciendo daño a las hojas o algo por el estilo, pero sí afectamos el daño al momento de hacer la cosecha o le generamos una herida a la planta, en ese momento somos plagas nosotros también, ¿no? Entonces, para que consideren o contemplen la perspectiva que tenemos desde las hortalizas de lo que es una plaga, ¿no? Todo aquello que afecta el valor y el producto que se va a entregar en el mercado, ¿sale? Y de ahí algunos términos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase del día de hoy, pero entender que pues de acuerdo al tipo de cultivo que tenemos, pues vamos a tener plagas asociadas o vamos a tener incidencia de ciertas especies en particular, pero todas ellas van a variar de acuerdo al tipo de hortaliza, a la zona de producción o inclusive al clima. Entonces, así como los animales, así como nosotros mismos, tiene una característica el daño que hacemos relacionado con en dónde nos quedamos, ¿no? Entonces, hay plagas asociadas a cultivos, hay plagas que son generalizadas y que afectan a cualquier cultivo, y hay otras que ni siquiera son plagas, pero que nosotros así las llamamos, ¿no? Es muy común escuchar que, por ejemplo, las lombrices le hacen daño a las plantas, y en realidad no es cierto, ¿no? O por ejemplo que mucha gente ve mariquitas o ve catarinas en las plantas y como son los únicos animalitos que están ahí en la hoja y la hoja está toda mordisqueada, pues resulta que el enemigo o la plaga es esa catarina, ¿no? Entonces veamos cómo cambia el concepto. Simplemente no es cualquier insecto que esté en mi cultivo, sino más bien aquel que daña o que afecta el valor de mi cosecha. ¿Sale? Les digo esto porque vamos a ver umbrales económicos y normalmente en algunos lugares ni siquiera hay un umbral económico viable, ¿no? Simplemente cuando hay un bichito, en ese momento aplicamos independientemente de que sea el que sea, ¿no? A veces son arañas y nosotros estamos aplicando productos. Entonces, entender desde aquí que de acuerdo al cultivo hay plagas asociadas, pero también hay plagas que afectan a cualquier otro cultivo, ¿no? ¿Sale? Y dentro de las más comunes en hortalizas, pues aquí tenemos estas que aparecen aquí, lo que son pulgones, principalmente en hortalizas de hoja, aunque también no son exclusivos de esta planta, son facultativos, se les llama cuando afectan diferentes especies. Y bueno, un pulgón te puede afectar desde una lechuga, jitomates, prácticamente a todas las hortalizas les da, nada más que se asocia un poco más a lo que son hortalizas de hoja y a lo que son cultivos de granos, ¿no? Que en este caso, si recuerdan el caso del elote, el caso de la haba, el caso del frijol, antes de llegar a su grado de madurez siguen siendo hortalizas. Entonces, por eso se menciona, ¿no? Tenemos moscas minadoras, moscas blancas, que son muy comunes en cultivos de solanáceas. Y bueno, tenemos un sinfín de plagas, ¿no? Y la idea en este tema no es que determinemos cada una de ellas, qué características tienen, porque repito, ¿no? Ustedes ya deberían de saberlo, ¿no? ¿Qué es lo que sí tenemos que retomar? Independientemente de la plaga que sea y de cómo esté caracterizado el insecto, tenemos que entender cómo afecta a nuestra planta, ¿no? En qué estado le está afectando. Por eso es importante que nosotros conozcamos esa parte entomológica del ciclo de las plagas para poder nosotros determinar en qué momento es en el que nos hacen daño y en qué momento es en el que debemos de controlar, ¿no? Erróneamente, y como lo hacemos en casa, a veces cuando están las cucarachas es cuando aplicamos el raid, pero en realidad si nosotros hubiéramos hecho algo antes, si hubiéramos limpiado, si no hubiéramos dejado que entraran las cucarachas a la casa o cosas de este tipo, hubiera estado más fácil el control, ¿no? Entonces, lo mismo trabajamos al momento de controlar las plagas.
vamos a ver que no solamente es matar al animalito y ya quitamos el daño que nos está haciendo, sino más bien es una serie de prácticas que tenemos nosotros que realizar para impedir que ese animal nos llegue a generar un daño económico. ¿Vale? ¿Sí se entiende lo que es una plaga, muchachos? Sí, sí, profe. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, con esto de las plagas, pues tenemos un montón y les digo, no, la idea no es propiamente que nos citemos a cada uno, pero sí entender ciertas características que nos sirven de mucho para conocer o para poder trabajar nosotros esta parte de los insectos y de las plagas, ¿no? ¿Qué nos interesa conocer? ¿Qué deberíamos de saber de las plagas, muchachos? No somos biólogos, no somos insectólogos, no es que nos sepamos los nombres científicos de todos los insectos, incluso los nombres comunes, sino qué deberíamos nosotros de saber para poder hacer un control de plagas, muchachos. A ver, abro los micrófonos. A ver, Francisco, adelante. Pues deberíamos de saber cómo hacer un monitoreo, ¿no? Y cómo poner trampas. Ok, eso enfocado hacia el monitoreo, lo vamos a ver en cuanto al control, pero digámoslo así, en la formación de ingenieros agrícolas, ¿qué nos interesa saber con relación a los insectos? Ya sabemos que tienen 6 patitas, que tienen algunas características que nos enseñan en la morfología, pero para el control, ¿qué necesitamos? A ver, primero Andrea, Lucía y Cristian, por favor. Pues yo creo que es importante saber cuál es el aparato bucal del insecto para saber qué tipo de daño va a provocar y saber cómo atacarlo. Muy bien, Andrea. ¿Quién más? ¿Quién más, muchachos? Dije todos los nombres. Yo. Sí, la compañera. Pues también la parte del cultivo que afecta, ¿no? Su ciclo biológico. Ok, ciclo biológico. Bien. Cristian. Justamente iba a mencionar lo mismo, que en qué su ciclo es en donde realmente nos perjudica a nosotros. Bien. Iván. Los estadios del insecto, profe. Ok, estadios un poquito relacionado con estos ciclos que mencionan, ¿no? Claudia. Iba a decir lo mismo, los estadios y principalmente, ahora sí que qué plagas afectan a nuestro cultivo, porque mientras, como ahorita usted lo dijo, unos son de hojas, otros van a preferir, por ejemplo, granos y pues va a tener que ver mucho también con los estadios, porque si no mal recuerdo, en algunos estadios son donde son más, bueno, causan más daño. Así es, ¿no? Y perfecto lo que comentan. En realidad, dos cuestiones muy importantes que mencionaron perfectamente y que debemos de conocer nosotros son principalmente el aparato bucal del insecto. Les digo, existen millones de diferentes especies, pero el cómo coman, el cómo tienen el aparato bucal nos indica qué tipo de especie nos está atacando. Entonces, si son chupadores, si son minadores, si son mordedores, N aparatos bucales, eso sí nos interesa porque cuando nosotros estamos catalogando, nos decía Francisco, hay que hacer monitoreos. Sí, llegamos, vemos la planta y de acuerdo al daño que tiene, es como podríamos nosotros saber el tipo de plaga que tenemos. Si recuerdan, las plagas pues están, ahora sí que su propósito es justamente el alimentarse, ¿no? No están ahí porque les caigamos mal y nos quieran dañar, no, sino simplemente están buscando de dónde alimentarse. Entonces, saben que nosotros no los queremos y saben que las plantas tampoco quieren que estén ahí. Entonces, una capacidad o algo que hacen las plagas es justamente esconderse, ¿no? Y si ustedes lo valoran, tienen colores, como lo pueden ver aquí, pues prácticamente es el mismo color de la hoja, o crecen en la parte del en vez de la hoja, entonces no son visibles fácilmente, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues llegamos, vemos el daño, si tiene como caminitos nuestra hoja, pues fulminador, si está mordida de adentro hacia afuera, tiene que ser un masticador, ¿no? Entonces sí es importante que conozcamos el tipo de aparato bucal que genera un daño específico.
¿sale? Y a partir de aquí, dependiendo del daño que genere, hay productos enfocados hacia cada uno de los aparatos bucales, ¿no? Entonces, desde ahí podemos nosotros generar un control. Pero bueno, antes de meternos a esta parte del control, ver la parte conceptual, ¿no? Dentro de lo que es una plaga. Otra cosa que también mencionaron y que es de suma importancia y que lamentablemente no se valora es lo que es el ciclo de vida del animal, ¿no? Del insecto. Entender que pues tiene diferentes estados, algunos no tienen diferentes estados, son directamente la plaga lo que se genera, pero crecen en forma de huevecillos, crecen en forma de larvas, en forma de pupas, entonces tienen diferentes estados y hay que visualizar mucho de esa parte del desarrollo, ¿no? ¿Qué hay que visualizar de esa parte del desarrollo? ¿Cuánto dura cada ciclo? ¿En qué época afecta a mi cultivo? ¿No? Porque a veces vemos las mariposas bien bonitas y no las mates, son mariposas y no le hacen daño al cultivo. Sí, pero una vez reproduciéndose, generan estos animalitos que sí nos hacen daño al cultivo, ¿no? Entonces, es importante entender, por un lado, el ciclo de vida del animal, pero también cómo es que afecta directamente al cultivo, ¿no? En qué estado va a estar afectando, y propiamente no tanto para conocer al insecto, ver qué tanto me va a afectar, sino más bien para saber en qué momento debo controlar, ¿no? Cuando nosotros tenemos un insecto que está en sus primeros estados, se asocia con un tipo de insectos, si ustedes lo valoran, un gusano es lento, un gusano no puede volar, no puede moverse mucho, entonces es un estado estático del animal, ¿no? Del insecto. Entonces ese estado es el más fácil de controlar porque el insecto no puede correr, no puede huir, no puede irse, ¿no? A diferencia de que a veces llegamos y por ejemplo en mosquita blanca es muy común que el control se haga hasta que vemos a la mosquita blanca volando, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que le aplicas producto a una planta y la mosquita tiene tiempo de irse a esconder allá atrás de la otra y ya que aplicas en otro lado ya se regresó, ¿no? Entonces a veces es importante conocer el ciclo de la plaga, no tanto para ver en qué momento me afecta, sino más bien en qué momento es más fácil que pueda nosotros hacer algún tipo de control, ¿no? ¿Sale? Entonces, sin meternos tanto en las familias, en los grupos, que también son importantes, pero que si no me aprendí las familias, no me aprendí los grupos ni las clasificaciones, a veces con saber esto que comentamos, el ciclo de vida y el tipo de aparato bucal, con eso es más que suficiente para poder controlar o por lo menos para poder inferir sobre el tipo de plaga que nos está afectando, ¿no? ¿Sale? Entonces entender esta parte biológica que sí es de los insectos y que a lo mejor en la carrera lo vemos en entomología muy biológicamente, porque en realidad siempre lo hemos dicho, por lo menos todos los que egresamos de la carrera, que sí falta una materia de control de plagas, porque están muy enfocados hacia entomología, ¿no? Las partes del insecto, qué características tienen, y que sí es importante conocerlas, pero que falta después algo que nos diga cómo trabajar, ¿no? Cómo practicar. Entonces, esa es un poquito la idea de esta sesión, enfocarnos un poquito hacia la práctica y más que nada hacia que, pues qué bueno que conozcamos la plaga, es muy valioso que sepamos justamente cómo ataca la plaga, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de las hortalizas, aquí el punto es, yo estoy invirtiendo dinero en la producción de hortalizas y si un animalito va a venir y me va a bajar ese rendimiento, pues entonces algo tengo que hacer para el control de ese animal, ¿no? ¿Sale? Y desde aquí vemos, no hay que confundir las que son plagas con las que no son plagas, no todos los insectos son malos, hay que entenderlo, y también, lo vamos a ver el día de hoy, hay diferentes formas de trabajar y diferentes formas de evitar tener problemas con esta condición, ¿no? Retornando un poco al punto que manejábamos con relación a lo que son las plagas, pues en realidad esto es lo que nos interesa saber con relación a estos animales, pero tenemos una afectación a la planta, no tenemos una afectación al rendimiento, y si no nos cuidamos, a veces no cosechamos nada, ¿no?
Entonces, eso es lo que nos genera este daño. ¿Ok? Y del otro lado tenemos otro problema que también impacta y que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que es una enfermedad como tal, ¿no? Y a veces, curiosamente, no sabemos definir lo que es una enfermedad porque siempre la asociamos con un fitopatógeno, ¿no? Con un hongo, con una bacteria, con un virus. Y no todas las enfermedades son generadas por estos organismos, ¿no? En realidad una enfermedad es un estado que presenta la planta en la cual tiene una alteración a su funcionamiento, ¿no? Generalmente está asociado a patógenos, sí, ¿no? El problema es que tengo una planta que no funciona adecuadamente. En automático esa planta está enferma. Lo pueden ocasionar factores bióticos como estos que menciono, que casi siempre los relacionamos, pero también lo pueden causar enfermedades abióticas. A veces la deficiencia de un nutriente, el exceso de un nutriente o incluso una falta de agua, un exceso de la temperatura, nos genera que la planta no funcione adecuadamente, se altera su metabolismo. Entonces, una enfermedad no va a ser aquella causada por un virus, por una bacteria y por un hongo, como nos dijeron en fitopatología, ¿no? Sino más bien, una enfermedad es un estado alterado de la planta en el cual pues se están llevando a cabo diferentes formas de hacer sus procesos. Repito, sí, la mayoría de las veces está causada por organismos fitopatógenos, pero también no hay que dejar de lado los que no causan esos organismos vivos, ¿no? Y aquí es bien complicado porque si recuerdan cuando empezamos el tema de fertilización, mencionábamos o pusimos en imágenes algunas presentaciones en donde se veían las afectaciones que tenía una hoja, por ejemplo, con la deficiencia de un nutriente. Y lo comentamos, veíamos la foto y no, pues sí está muy fácil de diagnosticar, pero veíamos que había algunos que había un poco complicada el diagnóstico, ¿no? Y si a eso le suman que hay enfermedades abióticas, es decir, estados alterados de la planta causados por organismos no vivos, o sea, una deshidratación de una planta, ¿no? Entonces generan esas diferencias en el comportamiento en la planta y aquí es donde les digo, está muy complicado que de entrada pues lleguemos, veamos la planta y inmediatamente digamos fue esto lo que le causó la enfermedad, ¿no? Fue esta la deficiencia que le causó ese alteración en el metabolismo, ¿no? Fue el virus, fue la bacteria, fue el hongo, entonces es sumamente complicado que nosotros diagnostiquemos una enfermedad así nada más con el simple hecho de verlo, ¿no? Aunque sí hay enfermedades que causan signos característicos que prácticamente nos dicen, este está enfermo de esto, ¿no? Entonces hay que valorar el desarrollo de la planta y ver qué tanto está alterada y en qué momentos o en qué formas o cuáles son los síntomas que presenta la planta, ¿no? De acuerdo a estos síntomas, pues lo correcto sería poder diagnosticar cuál es la enfermedad y ahora sí dirigirnos a establecer técnicas o labores que nos hagan corregir ese detalle que tenemos en el rendimiento, ¿no? Entonces, valórenlo, chequenlo, a lo mejor relacionarlo un poco con nosotros mismos, cuando nos enfermamos de gripa, cuando nos enfermamos de tos, pues si es un virus, nos dan un antibiótico y se arregla el problema, ¿no? Nos enfermamos del estómago, igual, nos tomamos una medicina y nos sentimos bien, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nos deja la novia, cuando reprobamos una materia, cuando andamos mal psicológicamente, no es algo que podamos decir que nos atacó, no llegó un virus, no llegó nada a enfermarnos. Simplemente algo en nosotros está causando una alteración a nuestro metabolismo, ¿no? Y por eso es muy común que a veces cuando uno está deprimido, pues baja de peso o tal, ¿no? Desarrolla muchos síntomas. Ese es el punto aquí. En realidad, una enfermedad está asociada con un problema que se presenta, sí, pero que no siempre lo causa algo en particular, ¿no? Entonces, por eso les digo, cuando vamos y diagnosticamos
una enfermedad es sumamente complicado porque tenemos que valorar todo el comportamiento, todo lo que se suscitó para que se presentaran esos síntomas y de acuerdo a eso pues podríamos diagnosticar un poco, ¿no? En la carrera tenemos ese como conocimiento de todas las áreas y no profundización en ninguna, pero en realidad hay carreras enfocadas únicamente hasta esta área de sanidad, ¿no? En donde estudian toda la carrera, son enfermedades, son controles y diferentes características. Así como lo estudiamos nosotros, pues en realidad es el sistema más bien el que valoramos, ¿no? Tenemos producción de hortalizas, sabemos que las enfermedades son algo que pasa, que nos afecta en el rendimiento, que va a bajar la productividad de nuestras hortalizas y entonces pues tenemos que hacernos cargo, ¿no? Si no se presenta una enfermedad, pues entonces no hay necesidad de hacer nada más, ¿no? Y una situación importante aquí es que todo está relacionado. Entonces, cuando nosotros tenemos una planta bien nutrida, una planta sana, pues en realidad es una planta más fuerte, menos susceptible a las enfermedades, ¿no? Eso no quita que llegue un virus, que llegue un COVID-19 y por más sanos que estemos, pues nos afecta, ¿no? Entonces, de igual forma las plantas. La única alternativa que nosotros tenemos en el manejo de una planta es tenerla nutrida, tenerla sana, y si se presenta una plaga, si se presenta un hongo, una bacteria, un virus, pues ya tendremos que hacer algo más, ¿no? Pero sí entender desde aquí que el primer control de enfermedades es justamente nutrir a la planta. ¿Sale? ¿Se acuerdan? Profe, sí. Bien. Y si se acuerdan de este cuadrito, este sí lo deben de manejar muy bien, es el triángulo de las enfermedades, en donde pues la ciencia nos dice que para que se pueda desarrollar una enfermedad necesitamos que haya la interacción de estos tres factores, ¿no? Que tengamos por un lado el huésped, por otro lado el ambiente y por otro lado el patógeno, ¿no? Y que cada uno de ellos tiene ciertas características, pero únicamente la interacción de los tres al mismo tiempo es lo que permite el desarrollo de la enfermedad, ¿no? De tal forma que si yo tengo un hongo, un fusarium, y tengo el ambiente que le gusta al fusarium, pero resulta que mi jitomate, mi lechuga es resistente a este hongo, la enfermedad nunca le va a llevar a la planta porque es resistente, ¿no? Entonces de esa forma no hay interacción porque el huésped falta a nuestro triángulo. Si nosotros tenemos en cada una de las esquinas nos falta algún factor, no se presenta la enfermedad. Si tenemos el huésped y el ambiente, pues obviamente si no hay un hongo, si no hay un micelio, una espora, algo, no va a presentarse esa enfermedad, ¿no? Y finalmente, si tenemos el insecto, bueno, más bien el patógeno, y tenemos nuestra planta susceptible a ese patógeno, pero no se desarrolla en ambiente adecuado, pues en realidad, otra vez, no se cumplen los tres principios, entonces no hay enfermedad. ¿Sale? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque de aquí parte el control de las enfermedades, ¿no? ¿Qué tan probable es que haya presencia de una enfermedad o no la haya? ¿No? Y aquí, por ejemplo, también les digo, relaciónenlo mucho con nosotros porque en realidad es exactamente lo mismo como funcionamos. Nos quedamos encerrados en casa, nadie sale y nadie se enferma, ¿no? Todos encerraditos, nadie se enferma. En algún momento alguien sale, se contagia y en ese momento entra el virus, entra la enfermedad a la casa y en ese momento otra vez están los tres puntos. Entonces se desarrolla la enfermedad. ¿Ok? Considerando esto que les comento, esa es la base, porque para el control de enfermedades, en realidad algunos métodos de control consisten en eliminar uno de los tres ápices de nuestro triángulo. Aunque a veces esto es costoso, aunque a veces esto representa que cambiamos incluso de cultivo, pero en ocasiones es tan grave el problema de las enfermedades que pues lo tenemos que hacer, ¿no? Creo que ya no sé si les ponen en fitopatología un ejemplo muy, muy común que se presentó en el cultivo de papa, primero fue en Irlanda y luego aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en donde pues son zonas de producción
con el soporte económico en la producción de papa, o sea, vivían de lo que se producía de papa. Llegó una enfermedad, un tizón tardío, Phytophthora infestans, se daba el ambiente, el huésped, y nunca había habido una espora de ese hongo en estas zonas. Entonces fueron zonas muy productivas, muy rentables, y les digo, la economía de Irlanda en ese momento se basaba en la producción de papa. Y eran papas para los de la guerra, por eso les digo que estaban constantemente produciendo y eran una potencia. ¿Cuál fue el problema? Llega este tercer punto, llega el patógeno, se queda en las tierras, y entonces resulta que en cuanto ponían el cultivo, 2 semanas después se acababa la planta, ¿no? Y es como es un hongo, pues las esporas se quedaban en la tierra, otro ciclo y otra vez el problema. Entonces se volvió tan grave y no había forma en ese entonces de crear variedades resistentes del cultivo, que se vieron en la necesidad de, pues es que están los tres, ¿no? Entonces, o una es, o aplico algo para evitar que el patógeno afecte mi cultivo, o simplemente quito el cultivo porque ya está en la zona, ¿no? Pero estaba tan avanzado que pues no se pudo hacer absolutamente nada y no les quedó de otra más que dejar de cultivar la papa, ¿no? Y pues se vino toda una crisis económica y demás, pero todo es, o sea, ese es un ejemplo de lo que tenemos nosotros aquí en esta condición. Esto mismo pasó aquí en Toluca, nada más que a menor escala, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Pues bueno, en Toluca, por ejemplo, en vez de dejar de producir papa, pues vamos a desfasarla un poquito y vamos a esperarnos a que haga frío, a que ya no tengamos el ambiente ahí presente, vamos a seguir cultivando papa, nos va a salir más caro porque ahora tenemos que regar, pero a final de cuentas estoy quitando una esquina de nuestro triángulo, ¿no? Estoy impidiendo que se desarrolle la enfermedad, ¿sale? Entonces, en muchos cultivos se hace justamente esto, y hoy en día sí mencionarlo que muchas de las variedades que tenemos nosotros en las hortalizas están muy avanzadas, están muy desarrolladas, y hoy en día tenemos especies que son resistentes a diversas enfermedades, o incluso el uso de invernaderos, el uso de agricultura protegida, está muy asociada a quitar esta parte, ¿no? A nosotros brindarle las condiciones para que no se desarrolle la enfermedad y sí se desarrolle el cultivo, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que normalmente pues lo que le gusta a la planta le gusta al patógeno, ¿no? Entonces lo más difícil de quitar en el triángulo es el ambiente, lamentablemente, ¿sale? Entonces podemos nosotros meter invernaderos, podemos meter mallasombras y sí disminuyes el impacto, pero si de todos modos adentro del invernadero ya se te metió una espora, ya se te metió un micelio o el agua lleva bacterias, ya se acabó todo el cultivo, ¿no? ¿Sale? ¿Sí se entiende? ¿Sí recuerdan esto? Bien, bien. Y si recuerdan, había una interacción entre lo que son plagas y enfermedades, ¿no? Y es propiamente que, pues, si bien los hongos y las bacterias se dispersan por ellos mismos, normalmente los hongos se asocian un poco a la parte del viento y las bacterias un poco a la parte del agua, pues en realidad los virus son organismos que afectan directamente a las cadenas de ADN, perdón. Entonces, cuando nosotros tenemos un virus, pues en realidad necesitamos que haya un organismo que lo transmita, ¿no? ¿Sale? Entonces, estos no se pueden reproducir ni por el viento, ni por el aire, ni por la tierra, ni de esta forma. Entonces necesitamos un organismo vivo que nos infecte a un organismo vivo, ¿no? Ese es el principio aquí. Entonces, si recuerdan, había una interacción entre lo que son plagas y enfermedades, porque muchas de las plagas sirven de vectores para llevar ese virus y lo inyectan en la planta, no a propósito, pero ahí lo dejan. Una planta se enferma y esa planta enferma a las otras, y de esta forma hacemos la enfermedad, ¿no? Entonces, sin meternos tanto a lo que es citopatología tampoco, pues nada más, esta es la base del conocimiento de las enfermedades, ¿no? Con que sepamos esto, no importa si los conidios y tantas cosas raras, de nombres raros que nos dan en fitopatología,
aquí vamos a darle un poquito más sentido a lo que es el desarrollo de la enfermedad y no tanto al estudio de estos organismos, ¿no? ¿Sale? Para que consideremos que igual forma una enfermedad, tal como la plaga, ya sea que nos afecte directamente a la planta, nos afecta al rendimiento o posiblemente a la calidad de productos que nosotros podamos producir, ¿no? ¿Sale? Si ustedes se fijan, aquí tenemos el triángulo de las enfermedades, es este mismo que acabo de comentar, y tenemos diferentes aspectos a tomar en cuenta en cada uno de los variables. Dentro de, por ejemplo, aquí tenemos este triángulo en donde el ambiente considera lo que es el sustrato, lo que son los nutrientes, temperatura, humedad, ¿no? Con relación a la hospedante, a la especie que hospeda, tenemos la especie, la edad, si es monocultivo, si tenemos resistencia. Y con relación al patógeno, pues propiamente sus formas de propagarse, ¿no? Entonces, vean cómo dentro de cada ápice, dentro de cada uno de estos puntos que generan una enfermedad, en realidad hay un mundo dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el triángulo de las enfermedades, pues es algo que impide que se desarrolle o que nos ayuda a nosotros a hacer un control para evitar el desarrollo de enfermedades, ¿no? ¿Sale? ¿Sí se entiende esto de las enfermedades, muchachos? Sí, profe. Bien. Entonces, ya juntando un poquito esta parte de control de plagas y enfermedades que casi siempre se asocian y a lo mejor está bien por un lado, pero está mal por el otro, porque pues en realidad a veces aplicamos productos para todo y todo al mismo tiempo, ¿no? Es muy común en algunas zonas del país que pues ahora sí que por evitarse bajas en el rendimiento y facilitar el manejo del cultivo, aplicamos insecticidas, minicidas, acaricidas, todo lo que mata, todo lo que termina en sida, lo acabamos aplicando al mismo cultivo y en las mismas aplicaciones. Y son productos compatibles. ¿Por qué compatibles? Porque no actúan en contra uno del otro, ¿no? No son sinérgicos, es decir, la aplicación de un producto no ayuda al actuar del otro, sino nada más son dos productos que puedo aplicar en una misma aspersión y que ninguno afecta al otro, ¿vale? No se benefician, pero ninguno afecta al otro. Entonces es muy común que para evitarnos el contratar a otra gente para asperjar o el gastar en combustible en estar encendiendo las pulverizadoras, pues en realidad, ¿para qué la prendo dos veces si en uno aplico insecticidas y en el otro aplico fungicidas? Si son compatibles y las puedo aplicar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es muy común hoy en día que pues prácticamente se apliquen las farmacias, se apliquen todos los productos al mismo tiempo y aplicamos una bomba de productos, ¿no? ¿Cuál es el detalle de eso? Aquel organismo o aquel patógeno que quede vivo va a ser resistente y ahora sí, como ya le aplicamos toda la farmacia, a ver cómo nos lo quitamos, ¿no? Ese es el problema que ha venido sucediendo y que lamentablemente pues no se ha dejado de producir de esta forma, ¿no? Entonces, para entender perfectamente esta parte del control de plagas y enfermedades tenemos que entender cómo es que funciona la dinámica de poblaciones de las plagas y de los fitopatógenos, ¿no? ¿A qué le llamamos dinámica de poblaciones? Pues qué tanto se reproducen y qué tanto duran para reproducirse, ¿no? Otra vez, conocer el ciclo de la plaga, pero también es conocer el ciclo de los fitopatógenos, ¿no? Aunque este es muy rápido, entonces a veces no importa para el control. Pero para poder conocer esto tenemos que entender que hay que estas poblaciones de plagas y de patógenos en realidad obedecen a diferentes condiciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a las condiciones ambientales que nosotros tengamos, vamos a tener un comportamiento de la dinámica de estos organismos, ¿no? Debido a qué tan fácil es que afecten al cultivo, va a haber una cierta reproducción. Entonces, todos estos puntos que están aquí afectan la dinámica de poblaciones
Y ahí es donde se sale de las manos el control. Porque por ahí en entomología y a lo mejor en otras materias nos han dicho que el umbral económico y que es el momento en donde nosotros vamos a aplicar algún producto o vamos a hacer algún control. Pero el problema es que cada plaga tiene un diferente comportamiento en cada planta, en cada lugar. Entonces, no podemos decir que mosquita blanca crece en 20 días y así va a crecer en todos lados, ¿no? Porque temperaturas altas aceleran procesos metabólicos, temperaturas bajas disminuyen esos procesos metabólicos. Entonces, sí, el ciclo de la plaga lo conocemos, pero también va a depender un poco de las condiciones ambientales que tanto se vayan a desarrollar, ¿no? Y si tenemos una planta que es susceptible, pues va a ser una planta muy atacada, entonces la plaga va a poder estar come y reproduces y reproduces. Aumentamos la dinámica de poblaciones. Entonces, de mala forma, hemos adoptado los umbrales económicos en donde ponemos trampas, aprendemos a monitorear y una forma muy sencilla de decir y tomar una decisión es cuando yo vea 3 mosquitas blancas en mi trampa, en ese momento tengo que aplicar, ¿no? Esa es como que una receta que alguien nos dijo y que se puede aplicar y que se aplica. ¿Cuál es la situación aquí? Que a lo mejor 3 mosquitas blancas se pudieron haber reproducido mucho tiempo y ya cuando tú las agarraste en la trampa ya estaban todas las hojas llenas de huevecillos, ¿no? Entonces ya tengo el problema y aunque aplique ya están ahí los huevecillos y ya tengo un problema. Puede ser que esté en un clima templado en donde sí 3 insectitos que caigan en mi trampa ya no les dio tiempo de reproducirse y a lo mejor me funciona el control. Pero si se fijan, de acuerdo a las condiciones ambientales puede haber muchas diferencias y eso es lo que no contemplan los datos que nosotros tenemos para tomar una decisión. Entonces, al día de hoy no hay una técnica efectiva para medir el umbral económico y poder tomar una decisión efectiva de acuerdo a las condiciones del clima con relación al desarrollo de una plaga o de una enfermedad, ¿no? Entonces, hoy existen esas recetas, ponte tantas trampas y cuando tengas tantos animalitos en ese momento aplica, ¿no? Es una receta y así lo hemos manejado y así se maneja. Cuando en realidad tendríamos que tomar en cuenta la dinámica de población para poder tomar una decisión, ¿no? Ver cómo afecta cada una de estas partes a la reproducción de la plaga y ahora sí, entonces tú en tu caso que estás en una zona tropical, espérate a que haya 2 insectitos para aplicar un control. Tú en tu zona templada, a lo mejor si te esperas a que haya 10, aplicas el control. ¿Sale? ¿Por qué? Porque deberíamos de tomar en cuenta estas consideraciones porque afectan la dinámica de población de las plagas y de los patógenos. ¿Sale? Entonces vemos cómo cada una de estas condiciones afecta esa dinámica. Y lamentablemente es algo que sale de nuestro control y que también podemos tener 2, 3 insectos y no se reproducen y no pasa nada, ¿no? También la idea es que se vuelvan un poquito los sistemas resilientes para que aún con la presencia de una plaga puedan resistir y no generar pérdidas económicas, ¿no? Pero como yo sé que ahí está el riesgo, yo sé que ahí está el detalle en la producción, pues mejor voy a aplicar todo de una vez para no tener problemas después. ¿Sale? Y mientras no tengamos una forma nosotros ingenieros de poderle decir a un productor cómo funciona una dinámica de poblaciones, el productor va a seguir aplicando y nosotros vamos a seguir recomendando las mismas condiciones, ¿no? ¿Sale? Para que lo consideremos. En realidad hay muy pocas tesis dirigidas al control de plagas y más bien al control de plagas hay muchas porque aplicamos productos, porque aplicamos métodos, pero en realidad a la evaluación del umbral económico no hay investigación y no hay un área que le interese hacerlo. ¿Por qué? Porque les digo, afecta directamente al cultivo y yo no me puedo aventar la bronca como asesor técnico a decirle al señor, espéreme, déjeme contar los bichitos y
pues a ver si me salen las cuentas, ¿no? Entonces todo genera un daño y así es como se ha manejado. Pues yo espero que en algún momento cambie un poquito esa parte, ¿no? Pero bueno, se las comento porque en realidad les digo, tendríamos que estudiar cada una de estas cosas por separado para determinar con base a qué crece la dinámica de población. ¿Vale? Tienen un ejemplo muy burdo. A veces dicen que los que nacieron en febrero es el 2, el 11, los que nacieron en noviembre, diciembre, pues se supone que son la calentura del día del amor y la amistad, ¿no? Que los que nacieron en septiembre son los de las navidades y los años nuevos. Y esos son factores que afectan la dinámica de población de los humanos. Entonces, no es que las plagas tengan un día del amor y la amistad, ¿verdad? Pero sí, dependiendo las condiciones climáticas, ellas van a tener la facilidad de reproducirse o de no reproducirse, de esperarse o de no esperarse. Hay alimento que puedan comer, hay crías que puedan tener, las van a tener, ¿no? Pero eso no quita que la población de las plagas esté con base a todos estos aspectos. ¿Sale? ¿Sí se entiende, muchachos? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que sí podemos controlar, muchachos? Pues en realidad lo que podemos controlar es justamente lo que conocemos de la plaga, ¿no? En qué momento me afecta y en qué momento nosotros vamos a tener presencia de ellos en el cultivo. Entonces, dependiendo otra vez al tipo de plaga y al tipo de aparato bucal que esté presente, pues entonces vamos a tener un estado idóneo en la planta en donde se puede presentar. Entonces, eso es lo que sí podemos predecir y en lo que sí podemos hacer algo para poder controlar este problema, ¿no? Hay etapas fenológicas en la planta en donde se ubica justamente el crecimiento de una plaga y en donde tendríamos que aprender a monitorearla y a buscarla. Entonces, como les dije, la especialidad de las plagas es hacer daño y aventar la piedra y esconder la mano, ¿no? Entonces, se esconden ahí en vez de las hojas o simplemente si ya vuelan, pues llegan, comen y se van y ahí nos generan una afectación. Entonces, tenemos que entender del lado de la plaga cómo funciona, pero también del lado de la planta en qué momento se presenta cada una de esas plagas, ¿no? En donde, por ejemplo, en el caso de este cultivo, creo que si no mal recuerdo la imagen era de tomate, aquí tenemos, por ejemplo, cortadores. Cortadores se presentan en las primeras etapas de la planta, cuando esto se esté estableciendo, y aquí están algunos ejemplos, ¿no? Tenemos la diabrótica, que es muy común después de la emergencia hasta antes de la fructificación. Ya después de la fructificación ya no le interesa a la plaga, ya no se puede desarrollar la plaga, entonces ya no es un problema que tengamos, ¿no? Chupadores, los que son áfidos, los que son mosquita blanca, la tenemos principalmente en estas etapas, aunque eso no quita que una mosquita blanca esté en esta última etapa. ¿Sale? Pero ahí vemos que pues aquí está la dinámica de poblaciones de algunas plagas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que mi gráfica, mi tablita que les estoy mostrando aquí me indica en qué momento se van a presentar, pero no me dice cuántas se van a presentar o con qué intensidad, con qué incidencia, ¿no? Entonces lo único que sí puedo hacer pues es que bueno, tengo plagas que tienen aparato bucal chupador, pues en realidad que chupan la savia de las hojas, ¿no? ¿Dónde los voy a buscar? Pues en las hojas. Entonces, eso es lo que tengo yo que aprender y en qué momento se van a presentar. ¿Sale? Entonces vemos esta parte y aquí sí yo puedo hacer un control de manejo, una aplicación de un método de control enfocado al tipo de plaga que nosotros estamos teniendo. ¿Sale? Pero para esto yo ya debo de saber cuál es el ciclo de la plaga, de la mosquita blanca, de la diabrótica, de cada una de ellas, ¿no? ¿Sale? Aquí
Aquí tenemos, por ejemplo, de las enfermedades, son las más comunes, y de la misma forma que tenemos la otra, aquí está esta, en donde, como pueden observar, hay estados en la planta en donde son más susceptibles al ataque de ciertas especies, pero no son exclusivas de estos rangos, ¿no? Entonces, Fusarium es un hongo muy común en el jitomate y me puede afectar todo el desarrollo de la planta, ¿sale? ¿Cuál es el detalle? Conforme va creciendo la planta, esta se va defendiendo, esta va creciendo, entonces es más difícil que afecte a la planta, pero eso no quita que haya presencia de él en todo momento, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí con el control de plagas? Que si ustedes recuerdan al principio de la clase hablábamos de lo que son labores de cultivo y que la fertilización es parte de las labores de cultivo, pero que el control de plagas está fuera porque si no se presenta no es necesario. El problema que tenemos en los sistemas actualmente es que el control de plagas lo hacemos como una labor de cultivo. Entonces, sembramos el cultivo y decimos, siembras y después aporcas y después tutoreas y podas, pero en esas labores ya está metido en el control de plagas y enfermedades. Entonces, así como les dije ahorita, siembras y luego aplicas fungicida y luego aplicas una acaricida y aplicas el fertilizante y entonces ya lo metemos nosotros como parte de las labores de cultivo, independientemente de que haya o no haya el problema, ¿no? Entonces ya es una receta que se quedó, que hay que aplicar y que se está haciendo como si el cultivo, como si fuera parte de algo que el cultivo necesita que se haga. Se entiende como indispensable, como cualquier otra de las labores que habíamos mencionado antes, como el riego, como la fertilización, cuando en realidad más bien deberíamos de enfocarnos en el monitoreo, en la dinámica de población, para, si es necesario hacer un control de plagas, si es necesario hacer un control de enfermedades, pues en ese momento hay que actuar, ¿no? O desde el principio hay que actuar, pero previendo que se presenten estas plagas o estas enfermedades. ¿Vale? Entonces ahí es donde estamos mal, desde el momento en el que antes de empezar el cultivo estamos programando la aplicación de insecticidas, de fungicidas y de todos estos agroquímicos. ¿Vale? Se pueden ir a una página de Bayer, de GNC, de estas empresas grandes que venden agroquímicos y pueden observar lo que son los paquetes tecnológicos orientados a un cultivo, en donde te dicen mi variedad de maíz tiene, o de papas, para cambiarle y no hablar de granos, mi variedad de papa te produce 10 toneladas, pero para producir esas 10 toneladas necesitas aplicar toda esta farmacia, ¿no? Y ahí te dicen, hasta con unas gráficas bien bonitas y bien padres, te dicen, este producto se aplica de la primera semana a la semana 10, y este de tal a tal. No importa si no tienes el problema, tú aplícalo, porque si no lo aplicas, en ese momento yo no me hago responsable de que mi variedad no tiene las 10 toneladas. ¿Sale? Y es una condición que el mercado maneja a su favor, y como nosotros, que se supone que somos los ingenieros, no podemos calcular esa dinámica de población y si hacer una receta más específica, pues salimos de la escuela y nos vamos y adaptamos estos paquetes y los aplicamos igual, ¿no? Se oye feo, pero así ha ido generación tras generación, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Realmente conocer esta dinámica de población y cómo afecta a las plantas para, conforme a eso, tomar una decisión en la aplicación de productos. ¿Sale? Si se fijan y si lo relacionan, en realidad es una cuestión económica. Al productor le convendría no aplicar ese producto si no es necesario, ¿no? Porque se estaría ahorrando el dinero que se gasta en ese producto. Pero el que te lo está vendiendo te está diciendo, si no lo aplicas yo no te lo garantizo, ¿vale? Pero ¿qué se debería de hacer? Okay, no lo apliques, pero yo ingeniero sí te garantizo que si no hay presencia de la plaga no es necesario que lo apliques y te ahorras este dinero y sale más barato. Pero eso implica que si se presenta el problema, ya quedé mal como ingeniero porque le dije que no aplicara nada y a la mera hora sí era necesario, ¿no? Entonces es como
es como un poquito esa facilidad o esa comodidad que tenemos nosotros al momento de manejar un cultivo, en donde prefiero invertir 500 pesos al mes en la aplicación de agroquímicos a que al final se vaya a presentar una plaga y que a lo mejor no coseche nada, ¿no? A lo mejor me llega una plaga ahí en la lechuga, en el tomate, y se acaba el cultivo y ya no coseché nada y digo, hubiera gastado 500 pesos en comprar los insecticidas, pero como decimos aquí en México, no, el hubiera no existe, entonces ¿para qué arriesgarme a decir hubiera si hoy puedo aplicar un agroquímico? ¿Sale? ¿Se entiende este error que tenemos nosotros, muchachos? Creo que todos lo entendemos, pero les digo, es muy difícil hacer algo. Y bueno, yo me quedo con esta parte de hacer algo con el comentario de que si vamos a hacer esto, por lo menos vamos a utilizar productos adecuados, ¿no? A veces se utilizan productos que matan a todos, cuando en realidad no es necesario. A veces tenemos ácaros y aplicamos fungicidas, o a veces tenemos una especie y atacamos a otra. Entonces, ahora sí que si no vamos a monitorear y si no vamos a calcular un balance económico de forma adecuada, pues ya por lo menos lo que nos queda es aplicar los productos dirigidos hacia el tipo de problema que tenemos, ¿no? ¿Vale? ¿Sí se entiende, muchachos? Sí, profe. Bien. Les digo, es un poquito complicado hablar de estas condiciones porque, bueno, por lo menos yo en mi experiencia salí de la escuela y en cuanto salí me fui a trabajar en el área de invernaderos, en la producción de hortalizas. Desconocía los cálculos, desconocía los riegos, la fertilización y todo, pero de plagas yo no sabía absolutamente nada. Entonces, pues fue como de estos productos son para esto, vamos a aplicarlos, vamos a prevenirlos, y el salir a las prácticas de campo, el ver todo este fenómeno y cómo sucede, pues en realidad te hace ver la realidad, ¿no? Estamos aplicando productos porque alguien nos dice que si no lo hacemos nos va a ir mal. Entonces, pues eso está mal, ¿no? Tendríamos que considerarlo. Pero bueno, aquí estoy hablando mucho de lo que es control químico y en realidad también mucha parte en el manejo de plagas y enfermedades consiste en otro tipo de técnicas, ¿no? En algo que consideramos como manejo integrado de plagas. Y en el concepto de plagas, está un poco raro porque en el concepto de plagas entra un poquito lo que son estos patógenos, ¿no? Entonces, una enfermedad no es una plaga, pero un patógeno sí es una plaga, ¿vale? Para que lo distingamos un poquito. Entonces, tenemos esto que es el MIP, el manejo integrado de plagas. ¿Alguien se acuerda de qué se trata esto o para qué sirve? Si no me equivoco, es utilizar diferentes prácticas, bueno, diferentes manejos como culturales, mecánicos o químicos para el control de las plagas, no solamente tener uno. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo que dijo adecuadamente Denise? ¿No? ¿Porque todos estamos de acuerdo o porque todos no estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ok, todos estamos de acuerdo con Denise, ¿no? Esta parte del manejo integrado de plagas en realidad es una serie de actividades que nosotros hacemos con la finalidad de disminuir el daño generado por las plagas y las enfermedades. ¿Sale? De eso se trata el manejo integrado de plagas. Actividades, labores que vamos a realizar con el propósito de evitar que se tenga un daño causado por plagas o por enfermedades. ¿Sale? Y desde aquí vamos viendo qué se les ocurre que podríamos hacer para disminuir ese daño. Ya no hablemos de la aplicación de productos. ¿Qué más podemos hacer para evitar ese daño? Claudia, adelante. Quitar, por ejemplo, los deshierros que se hacen, aparte de que es parte del cultivo, también se hace para prevenir, ¿no? Porque muchos son reservorios de varios, tanto enfermedades como insectos. Ok. Vamos a quitar plantas
plantas enfermas, vamos a quitar huéspedes que tengamos ahí de cosas malas. ¿Qué más podemos hacer? Lexi, Andrea. Sí, Lexi. Rotaciones de cultivo. Perfecto, rotaciones de cultivo. ¿Sale? ¿Qué más? Y también se pueden usar trampas. Trampas. Ok. Entonces, perfecto lo que comentan, ¿no? En realidad, un manejo integrado de plagas consiste en cualquier actividad que disminuya el riesgo de una enfermedad o el ataque de una plaga, ¿no? Entonces, desde el momento que nosotros hacemos una planeación y colocamos adecuadamente las cosas, desde ese momento estamos haciendo una actividad que ayuda a que no haya ese riesgo. ¿Sale? A veces pensamos que ya cuando está el cultivo y algo que nosotros hagamos para que no se presente la plaga es el manejo de la misma, ¿no? El control de la misma. Pero en realidad un manejo y un control no son lo mismo. ¿Cuál será la diferencia entre manejar una plaga y controlar una plaga? Sí, Francisco, adelante. Yo creo que el control viene siendo mantener la población debajo del umbral permitido que establecemos, y como tal el manejo es evitar la presencia, o sea que ni siquiera se presente. Ok, perfecto. Esa es justamente la diferencia, ¿no? En realidad el manejo consiste en disminuir la probabilidad de que se presente una plaga. ¿Sale? Todo lo que yo voy a hacer es con base a evitar la presencia de esta plaga. Cuando yo tengo un control es porque ya tengo un problema, ¿no? Ya está presente, entonces lo tengo que controlar. ¿Sale? Entonces el control es parte del manejo integrado de plagas, pero al revés no se vale. ¿Sale? ¿Sí quedó clara esta parte? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Les digo, el manejo integrado de plagas consiste en todas las labores que vamos a hacer nosotros para disminuir la probabilidad de que haya una plaga, ¿no? Y si la hay, la vamos a controlar y es parte del manejo. ¿Sale? Pero el control nada más consiste en, ya tengo la plaga, ahora tengo que controlarla, ahora tengo que eliminarla. ¿Sale? Entonces lo ideal en un cultivo es que nosotros nunca hagamos un control de plagas. Más bien, manejemos adecuadamente el cultivo para que no haya presencia de las plagas. ¿Sí se entiende el silogismo, muchachos? Sí. Para que veamos esa parte, porque el manejo integrado de plagas consiste en muchas actividades, y les digo, muchas de ellas ni siquiera están estudiadas, pero el hecho de que ustedes se preparen, de que ustedes conozcan la planta, conozcan el cultivo, ya es un manejo integrado de plagas. Bueno, ya es un manejo de plagas. El manejo integrado es cuando nosotros manejamos todo en la misma dirección, ¿no? ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué son estas actividades y cómo nosotros las generamos. Por aquí hay un video que se eliminó. Y pues en realidad aquí tenemos lo que es el manejo integrado de plagas. Se conoce mucho como el MIP. Y como ven, no solamente consiste en controlar la plaga y se acabó el problema, sino más bien es desde el principio, ¿no? Reconocer las plagas, enemigos naturales, daños y síntomas. Entonces les decía a ustedes, desde que están estudiando el cultivo con el que están trabajando, desde que ubican en qué momento les puede hacer daño, desde ese momento ustedes ya están formando parte del manejo integrado de plagas, ¿no? Una vez que ya conocemos cómo funcionan estos animalitos, ya sabemos de su ciclo de vida, pues ahora voy a ver qué tanta presencia tengo de ellos o cómo se comporta esa dinámica de población, ¿no? Por eso contempla lo que es el monitoreo. ¿Ok? Una vez monitoreado el impacto que tiene o el desarrollo de estas especies, deberíamos, y aquí sí digo deberíamos porque no se hace, calcular lo que es el umbral de daño, ¿no? Un umbral de daño es qué tanto, es un rango,
una medida que nos permite decir qué tanto permitimos que crezca la plaga, qué tanto permitimos que crezca el daño en la planta. ¿Sale? Y de acuerdo a esto vamos a tomar decisiones y ahora sí, pues ya vamos a hacer una aplicación del control. ¿Sale? Entonces, si se fijan, es un ciclo completo en donde estudiar una plaga, hacer lo que ver cómo está funcionando, ver cómo está actuando, hacer los cálculos, tomar en cuenta condiciones económicas, condiciones de manejo, nos va a permitir tomar decisiones y ahora sí, ya que sabemos todo esto, tenemos las armas para poder aplicar acciones de control si la plaga ya está presente. ¿Ok? Entonces esto va desde el principio y va desde que nosotros escogemos el cultivo, el estudiar las plagas y ver cómo van a trabajar. ¿Ok? Entonces con base a eso trabajaríamos lo que es el manejo integrado de plagas y como vieron lo primero es el reconocimiento y el reconocimiento no hablamos de lo que es monitoreo, cuidado aquí, reconocimiento es simplemente identificación de las especies, ¿sale? Aquí todavía no me interesa cuántas hay o en qué momento hay que aplicar control, sino simplemente ver la presencia, identificar cuáles son las especies y en dónde crecen. Por eso es que aquí una parte importante es valorar justamente dentro del insecto cómo es que se reproduce y en dónde buscar, ¿no? ¿Sale? Entonces, de acuerdo al hábito que tiene la plaga, es como nosotros podemos adelantarnos y ver dónde reconocerlas, ¿no? Y les digo, aquí está la Catarina, la mariquita, y es una aliada muy grande porque se come los pulgones y los pulgones son una plaga muy fea y muy constante en las hortalizas, incluso en especies ornamentales. Y les digo, a veces vemos los insectos y tenemos la idea errónea de que un cultivo sin insectos es un cultivo sano y feliz, cuando en realidad este insecto pues lo hacía muy feliz y le gustaba la compañía, ¿no? Entonces no se trata de matar todo, sino nada más identificar en esta parte inicial cuáles son las plagas, en dónde se ubican y cómo nosotros vamos a empezar a hacer la planeación, ¿no? ¿Qué digo con esto? Que en realidad, por ejemplo, si aquí ven, este es un rosal y aquí tenemos estos mismos pulgones, fíjense en dónde están, ¿no? Aquí en la parte que antecede a lo que es la flor. No están en el tallo, no están en las hojas, sino en esta parte. Entonces, cuando nosotros vamos a valorar el reconocimiento de una plaga, tenemos que ver en dónde buscar, ¿vale? Estos son muy fáciles porque se acomodan y se llenan, ahora sí que se juntan todos en un lugar muy específico. Entonces llegamos, vemos la plantita y ya tenemos plaga, hay que aplicar. Pero sin embargo hay algunos otros que tienen hábitos todavía más delicados o más bien de más cuidado de nuestra parte. Porque el pulgón nosotros lo podemos a lo mejor ver físicamente y sí lo alcanzamos a distinguir, ¿no? No sé si todos lo hayan visto, pero es un organismo pequeño, pero que sí se alcanza a ver. Entonces es fácil que lo podamos diagnosticar, por así decirlo. Pero, por ejemplo, si se escucha, muchachos, me salió un letrero acá que mi equipo es deficiente. Sí, profe, sí se escucha. Ok, gracias. Entonces, les digo, el pulgón está pequeñito, pero sí es visible, sí lo podemos ver sin lupa y sin nada. Llegamos y ahí están los insectitos, ¿no? Son de unas coloraciones entre verdes y rojizas, entonces a simple vista así de lejos, pues no se alcanzan a distinguir como pueden ver aquí. Pero llega uno, se acerca y sí se pueden ver perfectamente. ¿Cuál es el problema? Que en ocasiones tenemos, les digo, algunas plagas que son todavía más detallistas, o más pequeñas, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de los trips, el caso de los áfidos, en donde son organismos sumamente pequeños que apenas se pueden distinguir a simple vista, ¿no? Y si a eso le suman que a la plaga le gusta quedarse en donde no se ve, pues entonces a veces es complicado hacer un reconocimiento en campo si no ubicamos propiamente al insecto, ¿sale?
¿Alguien sabe en dónde se busca el trips en cebolla, por ejemplo? O les dejo una más fácil antes. ¿Dónde se busca el gusano cogollero en el maíz? En medio de la planta. ¿Y en cuál sería esa, Iván? El gusano cogollero, pues. ¿En dónde lo buscamos? Bueno, digamos que en la parte superior de la planta, cuando está pequeña. En la parte superior de la planta cuando está pequeña. Entre las hojas, más bien entre las hojas en la parte aérea, donde está el tallo. Ok. ¿Alguien más, muchachos? ¿No sería en el macoyo? Mazorca. A ver, Francisco dice que en el macoyo. Y Denise, ¿no te escuchamos? En la punta de la mazorca. En la punta de la mazorca está el cogollo, ¿no? Por eso el nombre del gusano cogollero, ¿sale? Y ese sí es exclusivo porque nada más le gusta ese lugar, no lo van a encontrar en las raíces, no lo van a encontrar en los tallos, en las hojas, sino propiamente en el cogollo de la mazorca. Entonces, ya sabemos que si vamos a buscar gusano cogollero, vamos a ir a ese lugar y desde ahí lo vamos a buscar, ¿no? Entonces es muy fácil y además el insecto está grande, entonces se observa perfectamente. La larva, perdón. Pero tenemos, ese es muy específico y muy fácil y hasta el nombre nos dice en dónde, ¿no? Pero sin embargo tenemos otros que es un poquito más complicado. Y repito este ejemplo, ¿no? ¿Alguien sabe dónde se busca el trips en una cebolla? O no le pongamos el nombre de trips. ¿En dónde buscarían una plaga en una cebolla? A ver, Lucía. En los pliegues de las hojas, en donde vendría siendo como la parte del corazón, la parte central, ¿no? ¿Cómo decirlo? En el tallo. En el tallo, pero si el tallo está escondido, ¿No En las hojas, ¿no? ¿sí? Nada más para que recordemos esa parte, ¿no? Si ustedes recuerdan, en realidad el tallo de la cebolla es ese platito que está entre las raíces y lo que vemos nosotros en la cebolla. Entonces, justamente, si ustedes se fijan, la cebolla está por capas, ¿no? Entonces está una sobre otra y ahorita que tienen ustedes sus ajos en casa, pueden observar cómo crecen hojas hacia arriba, pero en realidad no crece un tallo y después una hoja, sino simplemente sale una hoja, sale otra hoja y todas salen del centro. Entonces, en donde nosotros debemos de buscar plagas es en esos espacios que no están visibles y que las plagas pudieran estar ahí, ¿no? Entonces, trips es un insecto milimétrico o micrométrico, yo creo, porque a la vista nada más se ve como un puntito. Y es un puntito de color amarillo, de color anaranjado, que dijeran ustedes, pues si el anaranjado sí se ve, si el amarillo sí se ve, pero ya en condiciones de luz es muy complicado observarlo. Entonces, hagan de cuenta que es un puntito, pero muy finito, y si no se ve en toda la hoja, en realidad a ellos les gusta meterse en donde están las axilas de las hojas, es decir, tenemos las hojas entreveradas y justamente en donde está cubierta, en donde una hoja abraza a la otra, allí es donde se quedan esas plagas. Entonces, si yo no sé hacer el reconocimiento de esta plaga en campo, pues yo fácilmente puedo ir, ver mi cultivo, se ve muy bonito, le quito las hojas y no hay plaga, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no vi en donde tenía que ver, no abrí las hojas y no vi esa axila que queda ahí en donde están las hojas, y entonces no vi el trips. Entonces ya no apliqué nada y 3 días después resulta que ya no tengo cebollas porque el trip se las acabó, ¿no? Entonces tenemos que identificar las especies, tenemos que identificar el daño que generan y en dónde nosotros podemos encontrarla, ¿sale? Normalmente el principio que tenemos para monitorear nosotros las plagas es que busquemos justamente en estos espacios en donde no hay incidencia directa del sol, ¿sale? En cebolla esos espacios entre las hojas, entonces vamos a abrirlas,
en los demás cultivos, en vez de las hojas, antes de las flores, ¿no? Y esta es la forma en la que nosotros vamos a hacer monitoreo. Cuando tenemos un problema grave con mosquita blanca, por ejemplo, a veces nada más pasamos, movemos tantito una planta y salen volando todas por todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están ocultas, ahí están chupando, y si no llega nadie, pues ellas encantadas, ¿vale? Entonces, para hacerlo primero en el manejo integrado de plagas, lo correcto sería identificar justamente cuál es la plaga, en dónde la encontramos y caracterizarla, ¿no? De acuerdo a esta caracterización, pues ahora sí, si ya la tengo presente, puedo actuar, ¿no? ¿Sale? Y como les mencioné, identificar cuáles sí son plagas, cuáles sí afectan al cultivo y cuáles pueden apoyarme en el control de estas plagas, ¿no? ¿Sale? ¿Cuál es el problema que tenemos con enemigos naturales? Que pues en realidad se reproducen más rápido las plagas, entonces pues no podemos dejarle todo a los enemigos naturales y que ellos se hagan cargo, aunque hoy en día también es una tendencia de algunos métodos de control. Pero si nosotros no cuidamos esta parte, por más ayudantes que tengamos, pues vamos a seguir teniendo esa afectación, ¿vale? Entonces sí tenemos que reconocerla y sí tenemos que identificar en dónde podemos buscar, ¿ok? Otra vez, no estamos monitoreando, simplemente es ver cuál es la plaga, ubicarla, conocerla, y de acuerdo a eso, ahora sí, irnos a la parte del monitoreo, ¿no? Esta no sé por qué está aquí, debería estar arriba, pero bueno, nada más para que observen cómo los síntomas, como dijimos, una enfermedad es una alteración a la planta. Entonces, si la planta da una muestra o nos dice que algo anda mal, pues entonces ya es una planta enferma. Nuestra situación es que tenemos que ver por qué se enfermó o cómo corregir esa enfermedad. Entonces, son muy evidentes las diferencias entre una enfermedad biótica y una enfermedad biótica, ¿no? Si recuerdan, estas son causadas por deficiencias y como ya vimos en el tema de nutrición, tienen un patrón. ¿Cuál es el patrón? Que por ejemplo, ya vimos que el potasio las manchas son de afuera de la hoja hacia adentro de la hoja, y habíamos mencionado que son en hojas viejas. Entonces, si nosotros vemos una mancha de este tipo en la zona alta, en la zona de crecimiento de la planta, podríamos no asociarla a lo que es el potasio, ¿no? Porque no es en donde debería de estar. Entonces, si se fijan, una enfermedad causada por una deficiencia tiene un patrón y tiene una conducta. Entonces, nosotros sí podemos valorar en una planta esta parte y definir si está causada por un factor no vivo, ¿no? Por un factor abiótico, ¿no? A diferencia de las plagas, de los síntomas de las plagas, en donde sí los vemos en algún punto en específico, pero no con un patrón específico, ¿no? Entonces vemos estas manchitas, vemos estas otras, o vemos la cochinilla, el algodoncito que se queda en las hojas, pero no es que todas las hojas lo tengan o que nada más las viejas y las nuevas no, porque en realidad todo esto es causado por insectos. Entonces el insecto va a generar estas manchitas o va a generar estos polvitos, o más bien la plaga, el patógeno, va a generar estas afectaciones en donde cae. Entonces, si cae en una hoja de abajo, pues ahí lo va a hacer. Si cae en una hoja de arriba, ahí lo va a hacer. Entonces, vean cómo la forma en la que se infecta o en la que se enferma la planta nos ayuda a diagnosticar si puede ser una enfermedad, o si puede ser una plaga, o si puede ser incidencia de un nutriente, ¿no? Una mala absorción de un nutriente. ¿Sale? Y hay unos que les digo, son muy característicos. Entonces, desde que llegamos y vemos el comportamiento de la mancha de un tipo, no, pues este es mildio y está muy fácil, ¿no? Cenicilla en calabaza, es muy fácil, roya. Entonces, algunos de estos síntomas se les llaman signos porque ya son muy marcadas las diferencias, y prácticamente encontrar un síntoma, un signo de esta enfermedad es característico de que ya la tenemos. ¿Sale?
les digo, esa diapositiva se me movió, pero después de lo que es el reconocimiento de las especies, pues ahora sí, si ya sé en dónde buscar, si ya sé dónde se esconde mi plaga, pues ahora sí lo que voy a hacer es un monitoreo, ¿sale? Y tenemos un mal concepto de lo que es monitoreo, porque a veces creemos que nada más es ir a darnos un rolón, una vuelta, y pues saber si hay presencia o no hay presencia de las plagas, ¿no? Pero en realidad un monitoreo debería de consistir en observar perfectamente ciertas zonas representativas del lugar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo 3 hectáreas de cultivo de lechuga, pues imagínense, no voy a ir a dar la vuelta por las 3 hectáreas por tantos surcos que voy a hacer de lechuga, porque no acabaría, y aparte se tiene que hacer constante. Entonces esto se debería de ver como si fuera un muestreo en suelos, como si fuera un muestreo en forrajes, en donde prácticamente tú puedes definir en qué punto de la parcela vas a hacer un monitoreo, y con base a eso vas a hacer una representatividad del mismo, ¿sale? Si tengo 3 hectáreas no voy a ir a revisar todos. Hoy voy a ir a revisar unos puntos que me salieron al azar o que yo definí, mañana voy a ir a revisar otros puntos, y así me voy a seguir, y esto es planificación del monitoreo. ¿Cuál es la condición aquí? Que pues cada vez que vaya a tomar muestras o que vaya a monitorear, este sea representativo, ¿no? El hecho de que yo muestre toda esta parcela y que planta por planta vaya viendo si tiene problema, demanda mucho tiempo. Digo, si lo hiciéramos, pues perfecto, ¿no? Pero es imposible, ¿no? Que nosotros muestreamos millones de plantas en un momento. Entonces lo que sí es válido es, hoy voy a muestrear estas plantas de aquí, toda esta parcela, yo me voy a centrar aquí, y aquí voy a muestrear 10 plantas, y entonces esas 10 plantas sí las voy a voltear, les voy a meter la mano y las voy a acomodar, les voy a ver perfectamente, y estas 10 plantas me van a decir cómo está el resto de la planta de este lugar, ¿no? Me voy para otro lado, ahora me voy aquí donde está la señora, aquí voy a muestrear, y entonces todo eso va a ser representativo para esta parte de acá, ¿sale? Entonces, si se fijan, de esa forma no muestreo los millones de plantas que tengo en las 3 hectáreas, pero sí tengo la objetividad y la forma de decir si hay o no presencia de alguna plaga o de algún problema, ¿sale? Una cuestión importante en esto del monitoreo también es que el registro que nosotros tenemos de la información es de mucha importancia. Los datos que se generan en un lugar son la base para la planificación del siguiente ciclo. Entonces aquí sí nos impacta que haya un comportamiento inadecuado, que haya una alteración, porque pues hoy podemos rescatar una planta, pero tal vez mañana no lo podamos hacer porque ya se volvió resistente a la plaga. Entonces esto nos permite actuar después, ¿sale? Digo, actuar al momento y actuar después para tomar decisiones. Entonces cuando nosotros hacemos un monitoreo, pues ya identificamos, ya reconocimos la plaga, ya sabemos en dónde buscar. Ahora bien, yo voy a ir ya con un plan de monitoreo, y entonces, así como ahorita muestreamos y representamos, de esa forma se tendría que hacer en toda la superficie, ¿vale? ¿Por qué? Porque es imposible que planta por planta midamos si está bien, si está mal o hay algún problema. ¿Ok? Generalmente las enfermedades que actúan más rápido, pues se puede observar perfectamente de un día a otro el cambio, y a veces es imposible ya hacer algo cuando tenemos algún comportamiento de este tipo, en donde pues a lo mejor un día vas y ves no tienes nada en el muestreo y pues no aplicas nada, y está bien porque es lo que nos dice el manejo integrado de plagas, ¿no? Pero también entender que hay un riesgo en el que pues en cualquier momento puede llegar un hongo, y si ese hongo es muy grave o desarrolla síntomas muy graves, al otro día llegamos y ya no hay nada que hacer, ¿no? Y eso no, ese es el problema o el por qué no cambiamos esa cultura. Porque les digo, a pesar de que nosotros hagamos el monitoreo y mezclamos y no encontré problemas ninguno hoy, eso no quita que en la tarde llegue el problema y
que al otro día ya no haya nada de cultivo, ¿no? Sí nos podemos arriesgar a esta condición, y por este supuesto es que mejor se aplican los productos, mejor voy a prevenir, y por eso voy a aplicar los productos, ¿vale? Teóricamente lo que sabemos es que pues si no hay ambiente, si no hay patógeno o si no hay planta, pues no hay enfermedad. Pero si en el lugar nosotros tenemos el ambiente y la planta, eso no quita que pues llegue la espora, llegue algo de otro lado y en ese momento se haga la enfermedad, ¿vale? Entonces por eso es sumamente complicado garantizar que no va a haber afectaciones por el ataque de una plaga. Y por eso es que mejor aplicamos antes. Pero eso no quita que haya plagas que se tarden en trabajar o que se tarden en actuar. Entonces, si yo hoy fui y no había mosquita blanca, en 2 días vuelvo a ir y ya veo mosquita blanca, eso no quita que en 2 días ya puedo hacer el control y no pasó nada, ¿no? La plaga no alcanzó a generar una afectación. Entonces, por eso el monitoreo sí es constante y sí tiene que ser representativo para controlarla de ese tipo de plagas. Pero repito, eso no quita que llegue una que en una noche se acabe todo. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios hasta aquí, muchachos? ¿Todo claro? Sí, profe. Bien. Entonces, les decía que así como en otras asignaturas, en otras cuestiones vemos lo que es el muestreo, hablamos un poquito en edafología, incluso las semanas pasadas que hablamos de los análisis de suelo, hablábamos de un muestreo y que cómo hacemos representativo un punto de toda una zona. Entonces lo que nosotros encontramos en los puntos rojos que está aquí va a ser lo que nosotros vamos a utilizar para controlar todo, ¿no? Y aquí están algunos de los muestreos más utilizados, 5 de oro, zigzag, estos que están aquí son los más utilizados. Y si se fijan son un poquito diferentes a los que se manejan en edafología, pero el principio es exactamente lo mismo. Yo no voy a mostrar planta por planta, pero sí me puedo ir a este punto y mostrar un tanto número de plantas, unas cuantas acá, y con la información que yo obtenga puedo incluso generar un análisis de dispersión en el que me digan, este tiene mucha plaga, pero este ya no tanta, entonces aquí está el problema. ¿Sale? Entonces aquí la idea en estos muestreos, les repito, es que el área en la que estamos tomando nosotros la muestra o estamos haciendo el monitoreo sea completamente representativo. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer en este muestreo? Y les digo, se toma muy a la ligera esta parte, pero en realidad deberíamos de considerar todo esto.